¿Qué tal están? Bienvenidos. La pintura y el mosaico en la antigüedad grecolatina. Realmente la pintura es el arte figurativo por excelencia y en ese aspecto ha sido tratado a lo largo de la historia de la filosofía del arte por múltiples pensadores, entre los que cabe destacar especialmente a Hegel, a Schelling, y realmente todo esto da idea de la importancia de la filosofía del arte. Por tanto, conviene también saber cómo eran los modelos clásicos de arte en relación con la pintura y el mosaico. Y por tanto, en este vídeo trataré de algunos aspectos fundamentales de cómo era la pintura en la antigüedad clásica, cómo eran los mosaicos, y realmente hay que empezar diciendo que la antigüedad grecolatina ha sido por siglos emblema de proporción, belleza y sabiduría formal. Cuando hablamos del arte antiguo, frecuentemente pensamos en esculturas de mármol, templos majestuosos o bustos imperiales. Sin embargo, la pintura y el mosaico es el arte del color, del detalle y de la narración visual. Y todo esto fueron expresiones igualmente esenciales del espíritu clásico, aunque muchos de estos testimonios se han perdido por la fragilidad de los materiales o el paso del tiempo. Lo que nos ha llegado directa o indirectamente manifiesta o revela un universo cromático y simbólico. Y en este sentido esto es algo extraordinario. Además, en este vídeo trataré de otras cuestiones en relación con las técnicas, los temas y las funciones sociales precisamente de la pintura y del mosaico, tanto en el mundo griego como en el mundo romano, partiendo de sus orígenes hasta su evolución en la tardoantigüedad. No solo se trata de un estudio técnico o histórico, sino de una exploración también del sentido de lo pictórico como modo de habitar el mundo, de narrar también lo sagrado, lo cotidiano y lo invisible a través de la imagen o de las imágenes. Por tanto, se puede decir que la pintura griega tuvo un inmenso valor, aunque también lamentablemente se perdió gran parte de esta pintura griega. Es además uno de los grandes enigmas del arte clásico. Sabemos que existió, porque hay fuentes documentales que así lo confirman, que fue admirada también, que ocupó un lugar destacado en templos, edificios públicos y casas privadas, eso es seguro también, pero apenas conservamos ejemplos directos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la pintura griega antigua se realizaba sobre soportes perecederos, madera, yeso, lino. Solo nos han llegado algunos fragmentos de decoración mural, cerámica pintada y relatos literarios sobre obras hoy desaparecidas. Y en ese aspecto hay que señalar que, no obstante, la literatura antigua nos ofrece testimonios valiosísimos. Por ejemplo, Plinio el Viejo, en su Historia Natural, describe a grandes maestros de la pintura griega, como, por ejemplo, Polignoto, Zeuxis, Apeles y Parrasio, atribuyéndoles invenciones técnicas y artísticas comparables a las de los escultores. La pintura griega, en su apogeo, siglos V y IV a.C., era un arte complejo, refinado, destinado tanto a la exaltación de las divinidades como al deleite privado y también profundamente impregnado de valores filosóficos, de interpretaciones filosóficas. Zeuxis y Parrasio, por ejemplo, son dos pintores que protagonizan un célebre concurso en el que el primero pinta unas uvas tan realistas que engañan a los pájaros, mientras el segundo pinta una cortina que engaña al propio Zeuxis. Este relato, más allá de su anécdota, expresa también una tensión fundamental en el arte griego, entre la mímesis, imitación de la naturaleza, y la apariencia, que supone un engaño visual entre la verdad y la ilusión, también se podría decir. El más admirado de todos era Apeles, pintor de Alejandro Magno, que fue considerado el ideal de la perfección pictórica, con un estilo que combinaba gracia, colorido, precisión del dibujo y profundidad simbólica. Ninguna de sus obras se ha podido conservar, pero su fama sobrevivió intacta durante siglos. Se dice que su obra más célebre, Afrodita Anadiomena, mostraba a la diosa surgiendo del mar y que incluso los emperadores romanos intentaron adquirirla
a precios desorbitados. En cualquier caso, también hay que decir que las escuelas pictóricas griegas desarrollaron distintas técnicas, por ejemplo, el encausto, pintura con cera caliente, el temple, que supone una mezcla de pigmentos con huevo o cola, y técnicas murales con pigmentos aplicados sobre enlucidos, húmedos o secos. La experimentación, por tanto, con la luz, la perspectiva y la expresión psicológica fue notable en el arte griego antiguo, en la pintura griega antigua, ya que no buscaba simplemente decorar, sino transmitir valores, como por ejemplo belleza, nobleza, armonía interior, etc. En cuanto al testimonio de la cerámica griega, es muy considerable, es muy notable, y podemos decir que, aunque no disponemos de pinturas griegas originales de gran formato, sí conservamos decenas de miles de vasijas cerámicas decoradas con escenas mitológicas, rituales o cotidianas. La cerámica griega, especialmente entre los siglos VI y IV a.C., nos ofrece una ventana excepcional a la pintura de su tiempo. Y en ese sentido hay que señalar que las principales técnicas cerámicas fueron la de figuras negras, donde las figuras se pintan en negro sobre el fondo arcilloso rojo, y la de figuras rojas, inversa. Las figuras quedan en el color natural de la arcilla, mientras el fondo se pinta de negro. Estas vasijas eran utilizadas en realidad en banquetes, rituales o como objetos votivos, y muchas de ellas alcanzan una finura de dibujo extraordinaria. En ese sentido hay que decir también que los pintores de cerámica, como por ejemplo Exequias, Eufronio, Duris o el llamado pintor de Berlín, desarrollaron una auténtica pintura narrativa en miniatura. En ellas vemos a Aquiles y Áyax jugando a los dados, a Heracles luchando contra el león de Nemea, a Orfeo encantando a los animales o a mujeres preparando ofrendas. Estos objetos no eran solo funcionales, eran también soportes de memoria colectiva, miniaturas de una mitología compartida, y pues todo esto supone que, aunque la cerámica no reproduce los colores de la pintura mural, sí nos muestra de alguna manera el dominio del trazo, la composición, también la expresividad y el equilibrio entre simetría y movimiento. De esta manera, la estilización anatómica también aparece, y la capacidad narrativa de estas piezas de cerámica fue modelo para muchas generaciones posteriores. En este aspecto también hay que decir que es muy importante la pintura romana también, que diríamos se desarrolla entre la mímesis y la magnificencia. La pintura romana, a diferencia de la griega antigua, nos ha dejado numerosos testimonios directos gracias principalmente a las erupciones volcánicas del Vesubio en el año 79 después de Cristo, que sepultaron bajo cenizas las ciudades de Pompeya, Herculano y Estavia. Gracias a este desastre, o por causa de este desastre, hemos recuperado centenares de pinturas murales que decoraban viviendas aristocráticas, termas y espacios públicos, permitiéndonos de esta forma estudiar estilos, técnicas y temas con notable detalle, o con mucho detalle, habría que decir, quizás mejor. La pintura mural romana fue una síntesis original de herencias griegas, etruscas y orientales, y se convirtió también en un arte decorativo de alta sofisticación. Los romanos dividieron su pintura mural en 4 estilos, según la clasificación establecida en aquel tiempo por el arqueólogo Auguste Mau, o que fue luego también establecido posteriormente por el arqueólogo ya citado. Primer estilo, o estilo de incrustación, siglo II a.C., imitaba revestimientos de mármol mediante pintura en relieve. Se trataba de un arte arquitectónico y decorativo con fines ilusionistas. Habría también un segundo estilo que sería del siglo I a.C., que simulaba arquitecturas complejas con columnas, frisos, paisajes y escenas mitológicas. Introducía también la perspectiva y la apertura del muro
con un efecto teatral. Ejemplo, la Villa de los Misterios en Pompeya, tercer estilo, o ornamental, finales del siglo I a.C. y siglo I después de Cristo. Reaccionó contra el ilusionismo anterior, recuperando de esta manera la bidimensionalidad con fondos monocromos y delicados motivos centrales, paisajes, figuras, arquitecturas fantásticas. En este aspecto era muy elegante y refinado. Y el cuarto estilo, que podemos llamar ilusionista barroco, que va desde el siglo I después de Cristo en adelante, combinaba elementos de los anteriores con una composición más recargada, efecto de trompe-l'oeil y escenas narrativas más complejas. Era el estilo de las casas ricas de la época Flavia y posteriores también. Como se puede observar, los temas de la pintura romana eran múltiples. Mitología, podemos pensar en Hércules, Baco, Venus, Ulises, etc., vida cotidiana, paisajes campestres, jardines imaginarios también, bodegones llamados xenia, retratos, escenas eróticas. Estas pinturas creaban ambientes envolventes, mundos alternativos que transformaban en cierta forma el espacio doméstico en una especie de microcosmos simbólico, y todo esto pues estaba basado también sobre todo en el color. El color era esencial. Usaban pigmentos naturales como el cinabrio para el rojo, el ocre, amarillo, el lapislázuli o la azurita azul, el carbón negro, la malaquita verde. Algunos colores eran muy costosos y denotaban estatus social. El manejo, por ejemplo, del claroscuro, el volumen y la textura alcanzó niveles notables. Además, también hay que decir que en cuanto al retrato y la pintura funeraria, se intentaba volcar el alma en la imagen, o que apareciera el alma en la imagen. Una forma particularmente fascinante de pintura romana es la de los retratos funerarios del Fayum en Egipto, en el Egipto romano, siglos I a III después de Cristo. Estos retratos, realizados en tablas de madera y colocados sobre las momias, muestran a hombres, mujeres y niños con una intensidad emocional realmente extraordinaria. Y también pues hay que decir que eran pintados con técnica del encausto o de temple. Estos rostros miran al espectador con ojos grandes, profundos, vivos, y no son retratos, se podría decir, idealizados. Muestran arrugas, gestos melancólicos, adornos reales, etc. Son imágenes de una presencia que persiste más allá de la muerte, que reclama memoria y afecto. El Fayum es quizás el puente más íntimo entre el arte antiguo y el moderno. Y también pues hay que reconocer que en las catacumbas cristianas de Roma también encontramos pinturas funerarias que mezclan o combinan motivos paganos y cristianos, en una iconografía simbólica que busca precisamente consolar al alma del difunto y también expresar la esperanza en la resurrección. Allí, en las bóvedas subterráneas, el color sigue hablando, incluso en la penumbra. Y también, por supuesto, todo esto representa pues una oportunidad para saber cómo era realmente la pintura en la antigüedad, y eso sirve también para los artistas actuales y en general ha servido para la historia del arte. En ese sentido, también podemos pensar en el arte del mosaico, que es pintar con piedras y teselas, se podría decir, de alguna forma. Si la pintura se puede afirmar que era el arte del trazo y del pigmento, el mosaico fue, en cierta manera o en cierto modo, su prolongación táctil y arquitectónica. El mosaico grecolatino consistía en la composición de imágenes mediante pequeñas piezas de piedra, cerámica, vidrio o conchas llamadas teselas, colocadas sobre un mortero para decorar suelos, muros, techos y fuentes. Y en ese aspecto fue algo realmente muy bello. Los orígenes del mosaico se remontan al mundo mesopotámico, pero fue en Grecia donde adquirió un carácter fundamentalmente artístico, definido especialmente a partir del siglo IV a.C. En lugares como Pella, capital de Macedonia, encontramos ya mosaicos en blanco y negro o en tonos ocres
que representan escenas mitológicas, cacerías o figuras aladas. Uno de los más célebres es el de la caza del león, que muestra a Alejandro Magno y a su compañero Crátero en una escena de energía y dinamismo excepcional. En este aspecto, pues hay que decir que también sería en el mundo romano donde el mosaico alcanzó su apogeo, su esplendor, su gran desarrollo. Desde el siglo II a.C. hasta bien entrado el Imperio, el mosaico fue el arte decorativo por excelencia en villas, termas, foros y palacios. Su resistencia, versatilidad y riqueza cromática lo convirtieron de esta forma en un medio perfecto para decorar espacios amplios con escenas narrativas, motivos geométricos o representaciones simbólicas de todo tipo. Y en ese sentido, aunque generalmente estaban basadas estas representaciones en la mitología, también hay que decir que los romanos desarrollaron varias técnicas. Por ejemplo, está el opus tessellatum, el más común, con teselas regulares de piedra o vidrio, el opus, que significa trabajo, vermiculatum, con teselas minúsculas que permitían un detalle extraordinario, usado sobre todo en mosaicos de emblemas o cuadros centrales, emblemata, como por ejemplo el famoso mosaico de Isos de la Casa del Fauno en Pompeya. El opus sectile, más lujoso, donde se usaban placas de mármol o piedras de colores cortadas en formas precisas, como un rompecabezas artístico. Y todo esto pues suponía que también los temas de los mosaicos eran tan variados como los de la pintura. Mitología, con dioses como Neptuno, Medusa, Dionisio o Apolo, escenas también de circo o gladiadores, paisajes marinos, fauna exótica, alegorías de las estaciones, retratos de familia o incluso composiciones humorísticas también. No faltaban tampoco las inscripciones, a veces con juegos de palabras o también fórmulas de bienvenida, como el célebre salve en la entrada de algunas casas romanas. En definitiva, se usaba muchísimo. El mosaico no era solo un elemento decorativo, era también un lenguaje de estatus, de posición social, de identidad y de cosmovisión. Un mosaico en el atrio o el triclinium, el comedor, hablaba del gusto del propietario, de su conocimiento del mito, de su posición social también. Era una forma de narrar la pertenencia a una cultura visual común. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.